explicar 3 enfermedades bacterianas más comunes que presentan manifestaciones orales. Antes que nada debemos saber qué es una enfermedad bacteriana o qué es una bacteria. Pues bien, una bacteria es un microbio o un microorganismo unicelular procariótico que carece de núcleo. Cabe destacar que son los causantes de múltiples enfermedades y son los principales componentes del reino Monera. Es así que se pueden clasificar según su forma como cocos, bacilos, espiroquetas, virilos, entre otros. Ahora ya podemos definir qué es una enfermedad bacteriana. Simple y sencillamente una enfermedad bacteriana es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria. Entonces, ahora sí podemos hablar de enfermedades bacterianas. Hablaremos de 3 en especial. Estas son sífilis, gonorrea y tuberculosis. La primera enfermedad de la que hablaremos es sífilis. Sífilis es una enfermedad infecto-contagiosa con afectación sistémica, que principalmente se contrae por medio de relaciones sexocoitales, también verticalmente madre a hijo a través de la placenta, con transfusiones con sangre contaminada o por inoculación accidental directa. Esta última se refiere a accidentes laborales, como por ejemplo tener contacto con fluido contaminado de un paciente infectado, ya sea por medio de jeringas, instrumentos rotatorios o cortantes, entre otros, que se introducen en la piel o en alguna herida y infecta a la persona que ha sido afectada. En cambio, la sífilis congénita se produce con más frecuencia cuando el feto se infecta en el útero, aunque es posible la infección del neonato al pasar por el canal del parto. Esta enfermedad ocurre en todo el mundo, variando con la distribución geográfica y el entorno socioeconómico. Se dice que la enfermedad evoluciona por etapas y muchas veces estos síntomas desaparecen, dando la sensación de falsa curación. La sífilis es causada por la bacteria llamada Treponema pallidum. Este microorganismo es capaz de penetrar en el organismo a través de la mucosa intacta o heridas en la piel. A partir de aquí el microorganismo se disemina por todo el cuerpo humano a través de vasos linfáticos y sanguíneos. Cualquier órgano del cuerpo puede ser invadido, incluso el sistema nervioso central. El periodo de incubación medio es de 3 semanas y puede variar de 3 a 90 días. Se divide en una serie de etapas, las cuales son fase de incubación, la cual mencionamos anteriormente, etapa primaria, etapa secundaria, la cual puede ser dividida en latente y tardía. La etapa primaria o fase primaria de la sífilis consiste en el desarrollo de la primera lesión, ya sea en mucosa o en piel. Comúnmente es conocido como chancro. Este puede ser único o múltiple y estar acompañado o no de adenopatías regionales. El chancro se cura espontáneamente de entre 2 a 8 semanas. La fase secundaria o estadio diseminado comienza al cabo de 2 a 12 semanas después de haberse infectado. Se caracteriza por manifestaciones clínicas parenquimatosas y mucocutáneas muy variadas, además de un frecuente exantema. La fase tardía se refiere a la aparición de manifestaciones clínicas aparentes o inaparentes. Estas lesiones características se denominan gomas. Ahora hablaremos sobre las manifestaciones orales. La sífilis puede tener una variedad de manifestaciones orales, como las que veremos a continuación. En la presente imagen podemos observar una placa blanca nacarada de tamaño mediano en forma de herradura asentada en el paladar duro. En la segunda imagen podemos observar lesiones erosivas en la placa blanca en el sector anterior y posterior de la mucosa yugal izquierda. En la siguiente imagen observaremos placas opalinas que se extienden en los bordes laterales y punta de la lengua. También pueden observarse úlceras labiales de un aspecto necrótico y rojizo. Otra manifestación clínica, como podemos observar, son las llagas. También son comúnmente conocidas como chancros. Estas pueden aparecer tanto en los labios, lengua, encías, en las amígdalas, en los carrillos, entre otras partes de la boca. La sífilis congénita también causa manifestaciones orales, como lo son los dientes de Hutchinson y las molares moriformes. Los dientes de Hutchinson se caracteriza porque la forma de los incisivos centrales superiores o inferiores se ve alterada. Se les conoce como dientes con forma de destornillador. Y también tenemos las molares moriformes. Estas se caracterizan por la corona de las primeras molares permanentes irregulares, con una característica forma de mora. Estas pueden presentar hipoplasia en el esmalte y cuando no lo presentan se les denomina molares de Pflüger.
El tratamiento para la sífilis es de utilizar más de 0.3 microgramos de penicilina para un agente bactericida, así como una antibioterapia con acitromicina, ceftriaxano o ciprofloxacina. Ahora hablaremos de la gonorrea. La gonorrea es una enfermedad infecto-contagiosa de transmisión sexual. La bacteria que lo causa se encuentra en la uretra y el cuello uterino. Esta puede contagiar o infectar tanto el tracto urinario, la boca y el ano. La bacteria que lo causa se denomina Neisseria gonorrhea y esta se puede transmitir tanto horizontal como verticalmente. Las mujeres embarazadas que padecen esta enfermedad le pueden transmitir la enfermedad al bebé, ya sea en el útero o a través del parto. El periodo de incubación no es muy largo. Los síntomas aparecen entre los 3 días a las 3 semanas después de haberse contagiado. Sus manifestaciones clínicas generales son dolor y secreción purulenta en los genitales, dolor y escozor al orinar, dolor abdominal inespecífico y cansancio, e infecciones en las trompas de falopio u ovarios, entre otras. Cuando las lesiones se encuentran a nivel oral, frecuentemente se encuentran en la faringe. El principal factor de riesgo de una faringitis gonocócica es el contacto sexual orogenital o comúnmente llamado sexo oral. Las lesiones orales en boca se asocian a la infección primaria, las cuales son sensación de ardor en la boca, hay inflamación, edema, vesiculación, ulceración y formación de pseudomembranas. Incluso el habla y la deglución llegan a ser muy dolorosas. El tratamiento principalmente es con penicilina, doxiciclina, antibioterapia con acitromicina, ceftriaxano, ciprofloxacina, entre otros. Es importante no automedicarse y acudir a un médico para que éste nos asesore. Los síntomas bucales generalmente son ardor y dolor en la garganta. Esto puede incluir inflamación en las glándulas y ocasionalmente puntos blancos en la lengua y boca, como podemos observar en la imagen. Además, podemos observar ulceraciones, llagas, incluso un halo blanquecino alrededor de la úlcera en forma ovoide y rojiza. Y por último tenemos la enfermedad de la tuberculosis. La tuberculosis es una infección bacteriana causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Esta enfermedad no solo puede afectar los pulmones, sino también otras partes del cuerpo u órganos. La tuberculosis se disemina por el aire cuando una persona contagiada o infectada tose, estornuda o habla. Hay más probabilidad de contagio si la persona tiene un sistema inmunológico débil, también en personas mayores, bebés o en personas con desnutrición. Los síntomas pueden incluir tos severa que dure 3 semanas o más, pérdida de peso, fiebre o escalofríos, sudoración nocturna, sibilancias, debilidad o fatiga, entre otros. Al contagiarse, la infección resultante pulmonar se le denomina tuberculosis primaria, de la cual la mayoría de las personas se recupera sin mayor manifestación de la enfermedad. La infección puede permanecer inactiva, o sea, latente, por varios años. La tuberculosis se puede transmitir tanto horizontalmente como verticalmente. Un feto puede contraer tuberculosis antes o después del nacimiento. Antes al respirar o tragar líquido amniótico infectado o después del nacimiento al respirar microgotas de saliva infectadas de la madre. El periodo de incubación es de 2 a 10 semanas, entre el momento de infección y hasta que aparece una lesión primaria demostrable. Entre las manifestaciones orales se pueden observar úlceras. Estas solo se dan si es una tuberculosis extrapulmonar. Sin tratamiento, la tuberculosis te puede llevar irremediablemente a la muerte. Para ello se utilizan diferentes fármacos, entre ellos está la isoniazida, el rifampicino, la piracimida, el estambutol y el streptomicina. La úlcera crónica de evolución lenta es la manifestación oral más frecuente en pacientes con tuberculosis secundaria. Esta puede ser granular y estar cubierta por pseudomembrana. Puede ser asintomática o dolorosa. Tiene una forma irregular y bordes poco definidos. El tejido puede presentar una leve inflamación y una consistencia blanda. Puede presentarse tanto en lengua, mejillas, carrillos, entre otras partes de la boca, como podemos observar en la imagen. Y eso es todo acerca de las enfermedades bacterianas más comunes que tienen manifestaciones orales. Gracias.